Y vamos a orar, hermanos, para en esta hora, pues ya hemos leído la palabra y ahora vamos a exponerla. Vamos a nosotros a explicar la palabra y ojalá que la palabra de Dios sea pues para bien de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, les pido que ahí en sus hogares cierren sus ojos y oremos. Acompáñenme, por favor, hermanos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y sabemos, Señor, que este tiempo de Adviento, donde nos hemos estado preparando con estos cánticos, Señor, que están ahí en el libro de Lucas, y que hoy terminamos con ese canto precioso de el Gloria in excelsis Deo, o el cántico de los ángeles. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea una palabra que nos desafíe, una palabra que nos dirija, que nos consuele y que nos lleve hacia el pesebre, Señor. Una palabra, pues, que sea pertinente para nuestros días, para el tiempo en que estamos viviendo. Te rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Voy a ponerles, hermanos, un poquito de música y ustedes me van a decir si la identifican, qué música es. Bueno, ya está ahí. Yo sé que quisieran escucharla más, pero hoy es Navidad. ¿Y sí identificaron qué música es? Bueno, aquí hay dos ministros de música. Yo sé que ellas ya la identificaron y a lo mejor algunos hermanos también, ¿verdad? ¿Sí saben cómo se llama? Es La Primavera, ¿verdad? De Antonio Vivaldi, de este gran compositor, gran violinista. Y pues también un hombre de música, ¿no? Una de las cosas que hizo Antonio Vivaldi en su época, pues fue promover los conciertos. Fue un gran promotor de los conciertos. Y él no solamente componía música que no era sacra, como la que acabamos de escuchar, que pertenece a las 4 estaciones, sino también hacía música sacra. Y él compuso una obra que tenía que ver precisamente con el canto que vamos a estar nosotros predicando el día de hoy. Y le tituló así, Gloria, le tituló a este canto. Y menciono esto, hermanos, porque cuando hablamos de cultura, casi siempre cuando yo escucho algún comercial de la UNAM o que tiene que ver con cultura, casi siempre lo identifico con este tipo de música. Como que es una música para intelectuales, que es una música para personas que tienen cierto conocimiento de música. La música clásica no es para todos. Bueno, debería ser para todos, pero como que se ha hecho muy elitista, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que ir a un concierto de música clásica no es barato. El ir a Bellas Artes no es barato. El ir a otros teatros o lugares donde se presenta ópera o música clásica no es barato. Y no es para cualquier gente, porque también tienen que tener un cierto contexto, ¿no? Conocer las obras. Por ejemplo, si una persona, no sé, va a ver la ópera de Fígaro, pues tiene que conocer la historia, ¿no? Porque si no va a ir y se va a dormir. Entonces, de cierta manera, la música clásica, la música culta, pues es elitista en un sentido, ¿no? Aunque sabemos que a veces los gobiernos y las cuestiones culturales, pues hacen que cada vez nos acerquemos más a la música, ¿no? Y digo esto, hermanos, porque el contexto en el que se da, fíjense bien, en el que se da este concierto, en el que ya leímos, ¿no? Allí en Lucas, es un concierto, si ustedes se dan cuenta. El himno 112... dice así, suenan dulces himnos, ¿verdad? Y luego dice una parte, y óigase en concierto universal. Era un concierto, hermanos. Y hermanos, déjenme decirles que ningún concierto mundano, ningún concierto terrenal se imaginaba una alabanza tan preciosa como la que podemos ver aquí. Y fíjense, Dios no es elitista. Porque ese canto tan precioso, tan hermoso, ese concierto universal, ¿ante quién lo entonó los ángeles? Ante los pastores. Y fíjense bien, hermanos, cómo dice Lucas 2, versículo 8. Ustedes, ya leímos todo el pasaje. Ustedes tienen su Biblia allá en casita. Fíjense cómo dice el versículo 8. Yo voy a leer para ustedes. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y quizá una primera enseñanza que podamos tener aquí, hermanos, es que Dios no es elitista, como ya mencioné. A mí me parece impresionante ver qué rápido se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios. A veces hay personas que se creen muchísimo
y no se acuerdan de dónde Dios las ha sacado. Miren, ¿se acuerdan ustedes qué era Abraham? ¿Qué oficio tenía Abraham? ¿Qué oficio tenía Isaac? ¿Qué oficio tenía Jacob? ¿Y qué oficio tenían los 12 patriarcas que salieron de Jacob? Eran pastores. Eran pastores de ovejas y habían sido menospreciados por los egipcios porque eran pastores de ovejas. Y ahora ellos, los judíos, rechazaban a los pastores porque decían que los pastores eran los últimos en la cadena, ¿no? En el estatus social, juntamente, por ejemplo, con los que cobraban impuestos, juntamente con aquellos que trabajaban con piel, los peleteros o los curtidores. Y se decía esto porque los pastores tenían contacto con animales, con la secreción de los animales, olían feo, olían a popó, a estiércol de animal, a orín de animal, olían muy feo. Y entonces los segregaban y decían, ellos los consideraban inmundos, no podían entrar al templo, eran inmundos. Y miren, yo me acuerdo mucho cuando iba en el CCH, teníamos una amiga que se llamaba Irma. Y digo esto porque ya tiene muchos años, y yo creo que esto pues ya muchos ni se acordarán de esto, digo de mis amigos, ¿no? Y esta muchacha Irma siempre presumía a sus papás y decía, es que mi papá tiene un carro así, y es que mi mamá esto, y es que mi papá es licenciado, y siempre nos presumía así, ¿no? Allí en la escuela. Y un día andábamos cerca de por ahí, de por su casa, un grupo de amigos, y dijimos, vamos a visitarla. Y entonces andábamos por ahí buscando la casa, no sabíamos muy bien dónde, y entonces teníamos ya mucha hambre y encontramos una fondita, un lugar donde vendían sopes, quesadillas y jugos. Una lonchería, no sé cómo se le llamará. Por cierto, muy ricas las quesadillas, me acuerdo muy bien. A mí la comida nunca se me olvida, ¿verdad? Si está sabrosa. Y entonces ahí platicando con las personas que estaban ahí, era un señor y una señora. Ya, ¿ustedes qué andan haciendo por acá? Pues estamos buscando a una muchacha que se llama Irma, que pues vive por aquí, y ya salió. Dice, pues ella es nuestra hija. Ella es nuestra hija. Aquí vivimos, aquí al lado, tóquenle y ahorita ella les abre. Entonces lo que nos había dicho de sus papás pues era pura mentira, ¿no? Y cuando nos abrió le dijimos, Irma, ya conocimos a tus papás y tus papás son muy buenas personas, y nos cayeron. No, ellos no son mis papás, son unos empleados, mis papás no están aquí. Y negaba aún así su origen. Y nosotros a veces, aquí me da tristeza porque el pueblo de Israel negaba su origen y había segregado a los pastores. Por eso, pobrecitos pastores, porque fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pues ¿cómo no iban a tener temor? Si ellos no conocían nada de religión, no los dejaban entrar al templo, no los dejaban que se acercaran a Dios, no tenían ninguna percepción de lo que era Dios. ¿Se acuerdan ustedes en uno de los cantos, cuando vimos el cántico de Zacarías, el Benedictus, cuando se le aparece el ángel a Zacarías? Zacarías no tuvo miedo del ángel, no lo obedeció, pero no tuvo miedo del ángel, porque Zacarías era un sacerdote y él estaba acostumbrado a las cosas celestiales, a las cosas religiosas. Pero estos pobres hombres tenían miedo, ¿no? Y fíjense cómo los ángeles les dicen un mensaje muy tremendo, porque les dicen, no teman, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios no es elitista, no teman, porque la salvación es para todos. No tengan temor. Y fíjense, todavía en el versículo 12 dice así, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es decir, esa palabra que se usa ahí para señal es la palabra semeion, que es la misma palabra, es un sinónimo de milagro. Entonces, lo que estaba haciendo Dios es manifestarse a los pastores de una manera especial, de una manera milagrosa, portentosa. Dice que les rodeó toda la gloria de Dios, un milagro, y les dijo ¿dónde? Les enseñó el camino para acercarse a Cristo, cuando nadie les enseñaba el camino, cuando al contrario eran rechazados por los líderes religiosos. Y eso, hermanos, es lo que estamos nosotros. El Señor Jesucristo se encarnó, por eso estamos hablando de la humildad de Jesucristo. ¿Y a quién se acercó? Y la Biblia dice que Dios rechaza a los soberbios y a los orgullosos, y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Y entonces los ángeles, el ángel se acercó a los pastores. Ahora, qué precioso, porque este cántico tan hermoso, este gran concierto universal que cantaron las huestes celestiales, fue de alabanza a Dios. Miren, escuchen ustedes lo que dice el versículos 13 y 14. Estamos en Lucas 2. Fíjense. Y repentinamente estaba el ángel, ¿no? El ángel se apareció a los pastores. Y dice, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De ahí que este cántico se llama así, Gloria in excelsis Deo.
¿Se acuerdan? Se tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín y le pusieron así, ¿verdad? Gloria in excelsis Deo. Ahora, a mí lo que me impresiona aquí muchísimo es la cantidad que había de ángeles. Miren, escuchen, porque aquí dice que había una multitud, pero quiero que escuchen cómo dice Apocalipsis 5:11, para que nos demos cuenta que era un concierto universal. Fíjense. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Millones de millones. Imagínense, hermanos, la multitud. ¡Qué cántico tan precioso! Ningún espectáculo humano, ni Pavarotti, ni el coro de los niños de Viena, ni ninguna orquesta del mundo humana podía alcanzar esa majestuosidad. De hecho, hay un récord en el libro de Guinness que dice que el concierto más grande que se ha dado en la humanidad fue en 1986 y tocó la Filarmónica de Nueva York en el Central Park. Y fueron 800,000 personas. Es el concierto más grande que ha habido en la humanidad. Y aquí dice, millones y millones de ángeles. Imagínense en todo el cielo, cantando al Señor. Ahora, la calidad de este canto, no solo la cantidad, sino la calidad de este canto, porque dice, gloria a Dios en las alturas. Y la palabra en español es gloria, la palabra en latín es gloria, pero en griego, que es el original, el que se escribió, es la palabra doxa. Y cuando nosotros vamos a nuestro himnario presbiteriano y vemos que hay una sección de doxologías, y eso es lo que significa una doxología, es doxa, es darle la gloria a Dios. Y a veces nosotros, hermanos, le damos la gloria a cosas que no la merecen. Dios es el único. Mira lo que dice Apocalipsis, otra vez Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el único de recibir la gloria, digno de recibir la gloria, la doxa. Y es lo que este canto estaba diciendo. Ahora, fíjense en el contenido, porque este cántico, fíjense lo que dice, gloria a Dios en las alturas, es decir, los ángeles le estaban dando la gloria a Dios, pero también tenían un mensaje terrenal para los hombres. Y este cántico decía, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, fíjense bien, hermanos, que cuando hay un conflicto, por ejemplo, hay un conflicto un bélico, dos países están en pelea, en pugna, se necesita que haya buena voluntad de los dos países para que haya la paz. No solo la buena voluntad de uno, sino de los dos. Cuando en un matrimonio se pelean, se necesita que haya buena voluntad de los dos, no solo de uno. Porque si hay buena voluntad de uno, pues el otro no va a ceder. Y aquí, hermanos, nos dice que Dios tiene buena voluntad. Esa pelea, ese pleito que el hombre había generado para con Dios, esa separación del hombre con Dios, Dios siempre tenía buena voluntad y quería reconciliar al ser humano. Por eso en este cántico. Ahora escuchen lo que dice 2 Corintios 5:19. Fíjense bien, que Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Otra versión dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, aquí este cántico era un cántico de buena voluntad, porque Dios quería que los seres humanos, que esos pastores, se reconciliaran con Dios, y que nosotros nos reconciliemos con Dios. Ese es el mensaje de la Navidad, es un mensaje reconciliador. Ahora, vamos a ver la tercera parte de este mensaje, la influencia de este cántico. Vean ustedes, hermanos, que este cántico tuvo influencia. Hay gente que dice que las canciones, la música es inocua. No sé si entendemos ese término. Inocuo quiere decir que es inofensivo, que no hace nada, que tú puedes escuchar cualquier música y no pasa nada. No es cierto, la música no es inocua, la música es muy poderosa. Muy poderosa. Se dice que la música calma a los animales. Y algunos animales los alborota también, ¿verdad? Y me refiero a otras cuestiones. Fíjense, hay música que induce a tomar. Me acuerdo hace años yo trabajaba en un banco, en el Banco Mexicano Somex, ya ni existe ese banco. Pero ahí trabajaba yo en el centro de cómputo. Y los viernes, hubo una época en que yo trabajé en las tardes. Y trabajaba de 5 de la tarde a 12 de la noche. Como por un año trabajé en ese turno.
Y cuando eran los viernes en quincena, los compañeros prendían la grabadora en el centro de cómputo. Pues ya se habían ido los jefes, nada más estaba un supervisor, pero ese supervisor era igual. Y ponían música de Vicente Fernández, o música así ranchera, música así. Y esa música inducía para que cuando salíamos de ahí, yo no era cristiano, lo aclaro, ¿verdad? Y iban directito a la cantina, y allí en el centro había muchas cantinas, porque era una música que inducía a tomar. El reggaetón es una música que induce, la verdad, nos guste o no, es una música que induce a fornicar, y hay música que induce a diferentes cosas. Pero fíjense bien, Lucas 2:15, lo que dice esta palabra. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, es decir, los ángeles desaparecieron, los pastores se quedaron solos, dice así, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esta música indujo a los pastores ¿a qué? A ir a buscar a Jesús, porque era lo que decía esa alabanza. Entonces, los pastores y su música, el concierto que escucharon los pastores de los ángeles, les indujo a que fueran a buscar a Jesús. Qué bueno, ¿no? Que esa música que nos induce a buscar a Dios. Pero fíjense bien, que los indujo, y a mí me impacta lo que leímos, porque dice que en cuanto se fueron los ángeles, los pastores no esperaron. En cuanto se fueron los ángeles, ellos dijeron, vamos y entremos a Belén y vayamos y veamos qué cosas han acontecido. Rápido, no dilataron. Y a veces hay gente que uno le predica el evangelio, hay gente que y sigue toda su vida igual, no quiere cambiar. Dios puede cambiarnos, pero nosotros seguimos aferrados en nuestra vida. Mira, no sé si tú te acuerdas, amado hermano, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que habla Éxodo habla de las plagas, ¿no? De las 10 plagas. Pero a mí me impacta mucho, porque hay una de las plagas que Dios mandó y fue la de las ranas, ¿se acuerdan ustedes, no? Había ranas por todos lados, ¿no? En el baño, en la cocina, pisaban y yo me imagino que eso era Ranalandia, ¿no? Yo apestaría horrible. Y entonces Faraón le dice, ya quítenla, por favor, oren por mí. Pero fíjense lo que dice Éxodo 8:9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y el Faraón dijo, mañana. Pues ¿cómo mañana? Y así hay gente, ¿no? Pero aquí, hermanos, vemos que los pastores inmediatamente fueron influenciados por ese concierto y fueron a buscar a Jesús. Ahora, no van a decir que no, hermanos, porque la música se contagia. Me acuerdo hace muchos años que andaba visitando con un pastor, yo era discípulo de él y él era discípulo del pastor principal de la iglesia, y andábamos visitando y salíamos a visitar desde temprano y llegábamos hasta la tarde. Así era, ¿no? En esa iglesia nos enseñaron a visitar. Y entonces andábamos en peceros y en camiones, en el metro, y entonces pues escucha uno la música, ¿no? Aunque no quiera uno. Y me acuerdo que en aquel entonces estaba de mucha moda, de modita estaba esa canción de, ¿cómo dice? La múcura o la búcura, ni sé cómo dice. Pero dice, la múcura está, ¿cómo? La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Nunca he investigado ni qué significa, ni qué diga esa canción. Pero de repente, y luego ya mi amigo y yo estábamos, y que la múcura está se contagia la música. Por eso les decía, la música no es inocua. Y fíjense lo que dice aquí en Lucas 2:20, hermanos. Y volvieron los pastores, y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que esa música que habían cantado los ángeles había contagiado también a los pastores. Ahora ellos iban alabando también. No sé si a lo mejor iban cantando lo mismo, ¿no? A lo mejor iban también diciendo Gloria in excelsis Deo. Pero aquí dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Sí, esa música de los ángeles contagió a los pastores. Ojalá, hermanos, que nosotros seamos contagiados de las cosas de Dios. A mí como me pega duro, ¿no? Cuando veo a nuestros jóvenes, y a veces a no tan jóvenes, pues quiero ser tan radical, ¿no? Pues hay música que quizá podamos escuchar, pero hay música que no deberíamos escuchar.
Y están influenciados nuestros jóvenes por esa música, ¿no? Ya no vamos a decir de música satánica, ni vamos a hablar de música al revés. Ya no se necesita que el mensaje esté oculto, hermanos. Ahora el mensaje ya está. Pero cómo me gustaría que realmente nuestros jóvenes y nosotros mismos nos contagiáramos de estas alabanzas, de estos cánticos tan preciosos que estuvimos estudiando durante todo este mes de diciembre. De ese Magnificat, de ese Benedictus, de ese Nunc Dimittis, y ahora de este Gloria in Excelsis Deo. En este gran concierto universal, hermanos, en el que estamos hablando de estos ángeles, los espectadores en primera fila no fueron personas cultas, no fueron personas con dinero. Aquellos que incluso van de smoking, de frac, a una obra, a una ópera. No, ya vimos, fueron pastores humildes y pobres. El Señor, hermanos, y por eso estamos prendiendo esa vela de la humildad, aún en su majestad, hermanos, aún en su majestad, es un Dios que se agrada de los humildes. Y no estamos hablando de los humildes, de los pobres económicamente, porque yo he conocido pobres que son bien déspotas y bien groseros. No estamos hablando de esos pobres, sino de los pobres en espíritu, hermanos. Y se manifiesta a los pecadores, a los enfermos, a los débiles. A eso vino, a los despreciados, a los vil del mundo. Y mira, hermano, nosotros no nos podemos gloriar. Por eso yo siempre le digo a mi esposa, porque ella es evangélica desde muchos años, su familia, ¿no? Pues es de abolengo. Y yo le digo, mira, a veces los que son cristianos de muchos años, a veces se creen mucho, ¿no? Pienso yo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero la Biblia dice, hermanos, que lo vil del mundo escogió Dios. Así que todos los que somos cristianos éramos lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Eso éramos nosotros. Y en su misericordia, Dios Todopoderoso, y ese es el mensaje, se encarnó Él. Ese es el mensaje de la humildad. Él siendo Dios, siendo Rey, se despojó a sí mismo, dice Filipenses. Y yo les decía el martes que estábamos predicando en la llamada, es como si esta botella, hermanos, que tiene agua, yo la vacío completamente. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si yo vaciara esta botella y queda vacía, eso así, allí en Filipenses se conoce como la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Él se vació de su poder, de su reinado, de su gloria, y se humilló. Por eso estamos viendo la vela de la humildad. Se humilló. Y yo decía el martes, imagínense, y con eso concluyo ya, hermanos, imagínense que se hizo bebé. ¿Cómo nace un bebé? Tiene que partir matriz, y sale de la matriz, sale ensangrentado, sale con líquidos, con fluidos. Lo tienen que limpiar, le tienen que quitar el cordón umbilical, le tienen que dar su pecho, su